Con gusto a nuestro queridísimo Rolando Colchado, titular de esta sección de retrospectiva financiera, hoy analizando este tema de la tensión arancelaria en México, Estados Unidos y las implicaciones que esto tiene. Ayer mencionábamos ahí analistas que decían habría que devaluar nuestra moneda para compensar. De inmediato nos acordamos de ti, mi querido Rolando, entre otras medidas que se tendrían que tomar en caso de que esto se concrete. ¿Cómo estás, querido Rolando? Bienvenido y gusto en saludarte. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estamos? Muy buenos días a todos. Pues sí, de hecho ahorita México enfrenta un aparente problema con las amenazas de Trump, supuestamente por cuestiones migratorias y de contrabando y tráfico de drogas. Sin embargo, más que eso, yo lo que siento es que es un problema, una situación electoral, claro, porque si en estos momentos fueran las elecciones en Estados Unidos, ganaría Biden, perdería Trump. Entonces lógicamente quiere impresionar a los norteamericanos y pues, lógicamente con quien nos ha utilizado para convencer a mucha gente, pues está atacando a México. Claro. Entonces, de hecho, como tú lo comentaste, hay una delegación tratando de convencer de que no se vayan a imponer los aranceles a México a partir del próximo lunes. Sin embargo, Trump en la mañana comentó que primero aranceles y después diálogo. Entonces, a pesar de que hay muchas restricciones de parte del Congreso y de las cámaras y del comercio en Estados Unidos, pues no es difícil de que Trump imponga el arancel a partir del próximo lunes. Entonces ahí vamos a tener un problema. Definitivamente el problema de la migración es un problema complejo, no va a ser tan fácil que se pueda frenar de la noche a la mañana, y lo que son el concepto de exportaciones a Estados Unidos, pues dependemos muchísimo de los Estados Unidos, ya que el 80% de lo que producimos o exportamos se va a los Estados Unidos. Mira, si vemos la segunda gráfica, sí, Rolando, de las exportaciones el año pasado, estamos hablando que se exportaron 358.285.000 millones de dólares, que es un dineral. Aparte de ese monto, el 88.2 corresponde a bienes manufacturados. De lo que es la industria automotriz, que es el renglón más importante, se exportó 115.800.000 millones de dólares. En la parte de agroalimentaria, 12.000 millones de dólares. En tecnología, dentro de ellos televisores de pantalla planas, equipos electrónicos, 36.600.000 millones de dólares, y en cerveza 12.000 millones de dólares. Es bárbaro. Ahora, yo no entiendo a Trump, porque lo único que está haciendo con los aranceles es incrementar los costos de los productos norteamericanos, porque inclusive, como también ya lo comentaste, el impuesto de importación lo pagan los norteamericanos, no los mexicanos. Así es. Sin embargo, pues sí, definitivamente al haber un arancel, el precio de nuestros productos en Estados Unidos se incrementa y aparentemente nos afectaría. Trump lo que quiere hacer es de que, aumentando los aranceles, entonces las empresas automáticamente se van a pasar a los Estados Unidos, y entonces va a ser un éxito y su popularidad va a aumentar en los Estados Unidos, pero no es tan sencillo. O sea, cambiar una empresa de lugar no es cosa de la noche a la mañana. Claro. Simplemente en permisos se llevarían años. Construir una planta, una industria, mínimo son 3 años. Además, mire, si vemos la siguiente gráfica,
¿Qué pasaría? Mira, ahí pongo un ejemplo. Vamos a suponer que estoy tomando como ejemplo 1.900.000 pesos. Si el tipo de cambio, como era al principio 19 pesos, entonces eso quiere decir que ese importe en dólares equivale a $100,000. Pero ahorita, ¿qué ocurrió ya con la amenaza de Trump? Pues ya se fue a 20 pesos. O sea, inclusive, ahorita se recuperó un poco ante la posibilidad de que no se impongan aranceles en base a las promesas de Brad. Sin embargo, si el lunes llega un impuesto del 5% a todos los productos mexicanos, automáticamente el tipo de cambio se va a ir a mínimo 20 pesos. Eso no es cosa que lo determine nadie o que lo inventemos nosotros. Como manejan el tipo de cambio en base a la oferta y la demanda, fácil se va a ir a 20 pesos. Claro. Si se va el tipo de cambio a 20 pesos y tomamos como ejemplo 1.900.000 pesos dividido entre 20 pesos, el valor de una mercancía que valía $100,000 en el extranjero se reduce $5,000. Entonces, con eso ya se compensa el incremento en el arancel. Inclusive, pues, el mexicano podría tener la opción de decir al cliente norteamericano: mira, te voy a reducir $5,000 para que no te vaya a afectar el arancel del 5% que está imponiendo Donald Trump. Pero eso va a seguir ocurriendo porque conforme vayan aumentando los aranceles, el porcentaje de aranceles, lógicamente eso va a tener un impacto en el tipo de cambio y gradualmente nos vamos a ir abaratando, quieran o no quieran los norteamericanos, y ellos, quieran o no quieran, se van a ir encareciendo. Entonces, Trump se le hace muy fácil a todo el mundo imponerle aranceles, no se da cuenta que al imponer un arancel, el costo en los Estados Unidos se eleva. O sea, un productor norteamericano que quiera producir, se le incrementa el costo en el porcentaje que impone el arancel. Claro. Entonces, yo no entiendo a Trump qué es lo que quiere buscar. La verdad es que yo creo que no tiene una visión clara de lo que es la economía global y únicamente actúa pensando desde el estómago, no a través de la cabeza o con visión y con inteligencia. Así es. Ahora, ¿qué va a suceder si sigue aumentando como lo prometió, el 5, el 10, el 15, el 20%? Eso, queramos o no, va a tener un efecto en el tipo de cambio, porque se mueve en base a la oferta y la demanda. Eso va a originar que los productos mexicanos se abaraten y los norteamericanos se encarezcan. Entonces, el objetivo que él buscaba de que una empresa se pase de México a Estados Unidos es imposible, porque cuando se quiere hacer un cambio de un lugar o de un país a otro, se hacen estudios muy profundos. Entonces se analiza, bueno, ¿cuánto me costaría producirlo en México? Pues me sale mucho más barato. Claro. Entonces eso compensa el arancel que Estados Unidos quiera producir. Si yo lo produzco en Estados Unidos, me va a costar el arancel porque yo voy a ser el que lo voy a pagar, y entonces voy a tener un efecto negativo de guaje. Me cambiaré a mi planta de México a Estados Unidos, porque por cifras, por números, aritméticamente no me convendría. Entonces ya desde ahí se le borra la posibilidad o la gran ideota que tiene de que las empresas así se formen para irse a producir a Estados Unidos. Eso no es posible. Claro. Ahora, una cosa que es importante es que esto o esta tabla ocurre con el actual Tratado de Libre Comercio. Una vez de que se apruebe el TEMEC, ahí en ese momento a llorar, porque la situación va a cambiar para México. Sí, se recuerdan que cuando se aprobó el TEMEC, yo comenté que había una cláusula que era muy perjudicial para México, que es el capítulo 33
que habla de los temas de política macroeconómica y el tipo de cambio. Y habla de la restricción de concertación de tratados de libre comercio con países sin economía de mercado. Dice, el acuerdo comercial México-Estados Unidos, USMAC, por sus siglas en inglés, se protege contra la manipulación cambiaria que lleve a obtener un abaratamiento en las exportaciones de alguno de los socios. Según el capítulo 33, denominado Política Macroeconómica y Cuestiones de Tipo de Cambio. Entonces, ese artículo establece que periódicamente se van a reunir México, Canadá y Estados Unidos para que el tipo de cambio se vaya ajustando, apegándose al dólar. Pero también lo he comentado que el país más vulnerable del mundo son los Estados Unidos, porque es la economía que no puede devaluar su moneda. Entonces, si no puede devaluar, sus precios se van incrementando en forma indefinida. O sea, no hay forma de frenar o de abaratar los productos, porque su tipo de cambio siempre será un dólar. ¿Eso qué significa? Que a mediano plazo México, Canadá y Estados Unidos va a ser la zona con los precios más elevados en el mundo, y poco a poco vía precio van a perder competitividad. Mire, yo he hecho análisis durante 30 años tomando cifras de los países, y yo lo que he observado es que cada día más países entienden que devaluar en mayor proporción a la inflación abarata sus precios de todo lo que un país produce, no nada más lo que yo exporto, todo lo que yo produzco se abarata de precio. Entonces cada día veo más países subvaluados con relación al dólar de los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con Estados Unidos, México y Canadá? Que van a quedar fuera de mercado y van a ir derechito al derrumbe. Estados Unidos es una economía que se va a derrumbar, y México con ese TEMEC, igual Canadá, se van a ir amarraditos de la mano al barranco con los Estados Unidos. Hay otra cosa todavía más complicada. Wow. La inflación de México es más de lo doble que la de Canadá y Estados Unidos. Hay otro punto todavía en contra, de que Canadá está mucho más barato que México. O sea, con esa imposición de aranceles, quien va a ganar va a ser Canadá, y quien puede perder más es México. Pero aparte todavía hay otro punto adicional, que los expertos y los periódicos y los que hacen conferencias de prensa y reúnen a miles de gentes y millones de telespectadores con sus discursos, no se han dado cuenta de que esa cláusula es muy peligrosa y muy perjudicial para México. Estados Unidos, si le falta dólares, fabrica dólares porque su moneda es aceptada en los mercados internacionales. El dólar canadiense igual. Pero México, si nos faltan dólares, pues no puede realizar operaciones comerciales con ningún país del mundo, porque el peso no es aceptado en los mercados internacionales. Entonces tenemos otro efecto que nos está perjudicando. En conclusión, lo que yo quiero decir es que esa cláusula del capítulo 33 del TEMEC es una cláusula que nos va a perjudicar como país, y lo que me da tristeza es de que ningún experto, ningún comentarista, ninguna persona que se jacta y que presume que es un gran conocedor de la economía se da cuenta de eso. Espero equivocarme, pero yo no veo cómo una vez de que entramos al TEMEC, México vaya a repuntar en la economía global si sus precios cada día se van a ir encareciendo y no tiene forma de ajustarlos a través del tipo de cambio como lo presento en esta cláusula. Ok, me metes el 5, pues automáticamente mi tipo de cambio se eleva y me abarato y ya compenso esa pérdida. Si me metes el 10, ocurre lo mismo. El 15 ocurre lo mismo. O sea, es un disparo que se da no en el pie, sino en el estómago, Trump. Eso no se ha dado cuenta. Entonces, realmente sí, ojalá y el TEMEC se vea esos puntos y no se quiera seguir con el juego de Trump
y vayamos a cometer ese error. O sea, ahorita lo que nos conviene, Rolando, es que no entre en vigor el TEMEC ante esta situación y estos amagos, porque además entiendo el clausulado del TLC también tiene mecanismos previstos para impedir justamente los aranceles a discreción de parte de Exacto. cualquiera de los gobiernos, ¿no? O sea, está mucho mejor hecho el TLC realmente, ¿no? En esos aspectos. Ahora, el TLC original. Otro punto a favor, o sea, en el caso en este momento el que está vigente es el Telecán. El TLC, sí, el Telecán todavía. Que ha sido aprobado por los congresos, el TEMEC todavía no ha sido aprobado por los congresos. Así es. Entonces todavía se pueden realizar controversias ante la OMC o ante diversas instancias en el que lo que quieren poner Estados Unidos es contrario a lo que está establecido en el Telecán. Lo malo que son controversias que se llevan 5 años. Claro. Pero en el peor de los casos se tiene esa opción de elaborar controversias contra lo que está queriendo imponer Trump. Yo creo que a la larga el mismo congresista, los mismos republicanos le van a hacer ver que es un error lo que quiere hacer, que a México, Canadá y Estados Unidos les conviene celebrar un acuerdo, pero también deben ellos de ver que eso de tratar de controlar el tipo de cambio debe de ser para todos los países, no nada más para México, Canadá y Estados Unidos. De hecho es lo que debió haberse hecho a través del Fondo Monetario Internacional, que están dormidos también. Debe de obligar a todos los países a que ajusten su tipo de cambio, hacer análisis para buscar un equilibrio en los precios, eliminando los efectos favorables de los tipos de cambio, para que el comercio se realice de una manera justa y realmente un producto o un país logre vender sus productos en base a la calidad de los mismos o a ciertas innovaciones o condiciones que realmente sea la causa por la cual se está vendiendo, no por devaluar su moneda como lo hace China. Esa es la verdadera guerra comercial, Rolando. Exacto. Esa, ¿no? O sea, China se va a estar riendo de Trump porque ellos ya ajustaron el yuan, o sea, quieren empezar a poner barreras arancelarias, cobrarles impuestos a aranceles, y los chinos ya empezaron a mover su tipo de cambio. Pero eso lo están haciendo todos los países. ¿Por qué los 3 países no se han dado cuenta y quieren darse un tiro de gracia, atándose a una cosa absurda que es el de mantener fijo su tipo de cambio? Debería de ser eso, pero a nivel mundial. Ahora, claro, todavía a la fecha las grandes potencias son los que manejan la mayor parte del comercio a nivel mundial. Se puede establecer, el país que no quiera apegarse a las reglas, pero deben ser reglas a nivel mundial, no nada más para los 3 países. Que no se quiera pegar, automáticamente que no realizamos operaciones comerciales con ellos. Y todavía en este momento, inclusive China, a pesar de que sea tan poderosa, si todos los países se unen y establecen reglas y fijan condiciones en el tipo de cambio, se puede regular el comercio, porque lo que está pasando ahorita es un desaguisado a nivel mundial. China y la India se están aprovechando de la falta de visión y de la ignorancia de los gobernantes y los expertos en el mundo en materia de economía a nivel global. Ese es mi punto de vista y mi preocupación. No, pues tú deberías de estar en Washington ahorita, mi querido Rolando, de verdad. De verdad deberías de estar comiendo cacahuates. Comiendo cacahuates también, que son muy saludables, ¿no? Además los cacahuates. Pero tú deberías de estar en esa delegación para explicar si con peras y con manzanas. Si nosotros lo entendemos, imagínate si no lo van a entender allá las contrapartes, y de alguna manera lo saben, porque pues sí decíamos, le están advirtiendo a Trump que se va a dar un balazo en el pie. Nosotros decimos que un poquito más arriba y más abajo de donde tú decías, pero esa es la realidad. Sí. Por lo pronto, como están las cosas, los aranceles no son realmente el acabose para México, lo son más para los propios Estados Unidos, nada más que política y mediáticamente se vende al revés, ¿no? Claro. Mi querido Rolando, que es justamente lo que quiere
Donald Trump para tener contenta a su base, a sus seguidores, y que digan bravo, bravo, los está poniendo en su lugar Trump, sí, dales en la torre, cuando en realidad lo que está haciendo pues es el harakiri. No, pues excelente reflexión y excelente explicación, como siempre, queridísimo Rolando. ¿Algo más que quieras agregar? No, nada más. Muchísimas gracias, Jorge. No, pues al contrario, gracias a ti por darnos luz sobre este asunto que está tan en boga y que a veces pues no entendemos de primera mano, pero con estas explicaciones nos queda más que claro. Te mandamos un abrazo, querido Rolando. Muchas gracias. Y todo nuestro agradecimiento como siempre. Y excelente semana. Gracias.